Estimados amigos, hoy tenemos un programa especial porque un antiguo amigo mío, no viejo, antiguo, del año 1967, los dos llegamos a Caracas básicamente al mismo tiempo y servimos por un tiempo en Caracas. El rabino Eisenberg estuvo ahí durante 7 años, luego se fue a los Estados Unidos y después de una larga trayectoria se retiró en la ciudad de Nueva York, donde estaba sirviendo, y se encuentra en estos momentos en Miami y me está acompañando. Así que, rabino Eisenberg, ante todo, un gran placer de saludarlo nuevamente después de tantos años. El placer es mío, sinceramente. Bueno, digamos de los dos. Los dos. Rabino Eisenberg, yo recuerdo su trayectoria en Venezuela hasta el día de hoy. Aquellos de esa generación, bueno, hoy tienen 60, 65 años, algunos de ellos recuerdan al rabino Eisenberg la extraordinaria labor que él hizo, de cierta manera pionera, con la Bnei Brit en Venezuela. Y desde luego que dejó una imagen, un recuerdo muy importante. Pero yo quisiera hacer hincapié en otra cosa, ¿no? Que es la siguiente. De repente usted se fue a Coro. ¿Qué estaba buscando en Coro? Había una comunidad judía importante en Coro. Yo creía que había en Caracas, en Maracaibo, pero luego, desde luego, supe por qué se fue a Coro. Díganos, ¿para qué se fue a Coro? Bueno, esto surgió a raíz de que siempre interesado en los principios de la comunidad. ¿Cómo se había instalado la comunidad venezolana, caraqueña, judía? Y en aquel entonces me dirigí a uno de los miembros de la Bnei Brit para la cual trabajaba, el finado, que descansa en paz, Samuel Zabner, que usted posiblemente recuerda. No, claro que sí. Y un ingeniero, constructor. Y me dirijo a Samuel y le digo, Samuel, ¿cómo empezó la comunidad aquí? Dice, ¿cómo? Yo vengo de Coro. Ahí es donde fueron mis padres, de Polonia a Coro. Y en Coro está la comunidad judeo-venezolana más antigua en Venezuela. Y le digo, bueno, nos encantaría visitar. Me dice, con mucho gusto. Y él y su esposa Dusi Shetibadel Lejaim Arukim, creo que están en vida. Sí, están en vida. Nos llevaron a Edna y a mí a visitar a Coro y nos mostraron las calles y el viejo cementerio. Y en aquel entonces era un descubrimiento, porque nadie en Venezuela con quien yo había hablado hasta ese entonces tenía absolutamente ninguna referencia, ningún conocimiento, ningún interés en saber qué es lo que había pasado, cómo fueron sus orígenes, inclusive, debo decir, la comunidad sefardita que teníamos en Venezuela. De modo que me empecé a interesar por mi base de historia, es decir, yo soy historiador, tengo mis estudios en historia e investigación, y por lo tanto empecé a investigar qué es lo que, o cuál era el origen de esa comunidad. ¿Qué descubrió? Y lo que descubrí, primero, es el cementerio judío, que es el primer cementerio judío en el continente latinoamericano que fue establecido libremente, bajo ninguna presión. Más aún, creo que eso es más importante aún, fue Simón Bolívar mismo quien declaró que los judíos podían venir a instalarse a los países de la Gran Colombia a partir del 1822 o 24, y de que la única restricción que tenían es que podían instalarse pero no construir sinagogas. Podían, así dice, tengo el texto en casa, podían establecer su lugar de oraciones en una casa privada. Y por lo tanto, la casa senior que todavía existe en la ciudad de Coro, fue donde se estableció la primera sinagoga, y según tengo entendido por haber leído, es que se descubrió una mikvá también allí hace unos años atrás. De modo que ese fue el principio de una comunidad judía que se establece libremente en todo el continente latinoamericano, que tiene un lugar de oraciones, que tiene un cementerio
y todo bajo los auspicios de un decreto de un gobierno de la Gran Colombia para poder instalarse y llevar sus vidas judías en la ciudad de Coro. De ahí que tiene una importancia, creo yo, desconocida de cierto modo en el mundo entero, no solamente para Venezuela, sino para todo el continente latinoamericano, porque hasta aquel entonces, y esto es lo que encuentro hasta hoy en día, es que nadie tiene la idea de que hasta ese entonces no existían judíos ashkenazíes en América Latina. O por lo menos había uno o dos por ahí esparcidos que nadie conocía. Todos los judíos eran sefardíes. Yo estoy bajo la impresión de que en el cementerio, por ejemplo, los que están enterrados son judíos sefaradíes. Yo fui a ver, visité Coro después, ¿no? Y también sé que la comunidad judía sefaradí rehizo ese lugar donde habían rezos originalmente y es una especie de museo hoy en día. Pero algo que me impresionó fue lo siguiente, que había unos angelitos en algunas tumbas y nosotros no solemos hacer eso. ¿Por qué hay esos angelitos? Eso es muy único. La verdad que es el único cementerio que yo conozco y he visto casi todos los cementerios judíos en el Caribe. Es el único cementerio, inclusive el cementerio judío de Curazao, que es uno de los más antiguos y más preponderantes y más impresionante en términos de la terminología judía que aparece sobre las lápidas. Ese cementerio en Coro tiene esa característica única en el mundo, hasta me atrevería a decir, a pesar de que no he investigado todos los cementerios en el mundo, es uno de los únicos en donde tenemos lo que llamamos angeología, ¿no es cierto? Esas imágenes de ángeles que son una especie, diría, de expresión asimilatoria al medio ambiente en donde vivían muchos de esos judíos. Mira, Rabino, yo escuché algo un poquito diferente. Puede ser que es algo artificial, no estoy seguro, de que hubo como una plaga y una peste y varios niños murieron. Entonces, esas tumbas son de niños, donde están los angelitos. Entonces murieron y por eso lo hicieron. Pero vamos a pasar a otra etapa. Usted estuvo en la ciudad de Nueva York, donde fue rabino, y me imagino si tuvo éxito en Venezuela, estoy seguro que lo tuvo también en Estados Unidos. Pero, además de ser rabino, y no quiero minimizar esa labor, porque ejercí lo mismo, entre los bomberos no nos pisamos la manguera, pero tengo entendido que usted tenía otros intereses también con la Shoah, con el Holocausto, hizo investigación. Cuéntanos qué hizo en Nueva York. Tuve la suerte, la verdad que es como caído del cielo. Una vez que terminé mi trabajo comunitario con la comunidad con la cual estuve asociado exactamente durante 30 años, me ofrecieron un trabajo como, en inglés se llama Scholar in Residence, es decir, un investigador que está establecido dentro de uno de los colleges de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que tiene un centro de estudios dedicado a la investigación de la Shoah, principalmente trabajando con sobrevivientes de la Shoah, que lamentablemente cuando yo empecé había X, hoy son menos y cada vez menos, y trabajando con estudiantes también. Y lo que tenía de particular esa universidad era de que la gran mayoría de estudiantes, o casi todos, se hablaba de que en esa universidad estaban representados 104 nacionalidades extranjeras en la ciudad en Queens, en la ciudad de Nueva York, y en esa universidad 104 nacionales diferentes. Estudiantes de Sri Lanka, estudiantes de las Filipinas, de los países africanos, de América Latina. ¿Y se entendían entre ellos? ¿No se peleaban? No se peleaban para nada. No solamente eso, muchos de ellos muy interesados en el tema de la Shoah. Yo estaba asombrado porque yo me preguntaba, ¿qué tiene un estudiante de Ghana o un estudiante de Burkina Faso? ¿Qué interés tiene él o ella en la Shoah?
Y lo que los asociaba era de que ellos mismos, si bien no habían sufrido en esos países la magnitud de lo que fue la Shoah, porque nada se compara a lo que fue la Shoah, ellos también sufrieron sus genocidios, sus persecuciones, sus torturas, y por lo tanto veían una cierta similitud en lo que ellos habían sufrido como personas y sus familias y lo que la Shoah representaba. Mira, Rabino, como una consecuencia, a lo mejor no, sin necesariamente haber tenido la intención de hacerlo, hay quienes niegan lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, por razones políticas, ideológicas. Polonia. Polonia quiere disculparse así de su participación, pero Irán en particular quiere negar de que eso ocurrió y ocurrió algo menor. Así que creo que esa labor también con las 104 diferentes orígenes, diferentes nacionalidades. Creo que el mensaje muy importante de lo que ocurrió en la Shoah, y que lleven ese mensaje, porque al ver los resultados de sus estudios, ellos no tienen la menor duda de lo que ocurrió. Créame de que fue uno de los aspectos que más me impulsaron y que más satisfacción me dieron en poder expresar y manifestar y proporcionar esa información a estudiantes que en mi vida me hubiera imaginado que estarían interesados, porque siempre enseñaba esto a estudiantes judíos, a muchachos y muchachas judías, pero nunca a estudiantes de todos los colores y de todas las facciones y de todas las dimensiones y de todos los, mujeres y hombres más jóvenes, y hasta había entre ellos ocasionalmente profesores que venían con ellos para escuchar qué es lo que yo tenía que decir en ese sentido. Bueno, Rabino, estamos filmando esto, ¿no? Y uno nunca sabe a dónde llega. Yo estoy seguro que hay muchos de quienes nos están viendo y nos verán en el futuro también, que se nutrirán de ello y sabrán de esa labor importante que usted ha hecho, y sobre todo la desgracia del Holocausto y lo que todos pedimos nunca jamás, que no vaya a repetirse jamás. Tenemos que mirar hacia el futuro, pero no podemos olvidar lo que ocurrió en el pasado. Así que, Rabino Eisenberg, yo quiero agradecerle muchísimo de que pasó este tiempo. Quiero que Dios le bendiga con muy buena salud y que pueda continuar por muchos años haciendo ese trabajo importante, no solo para la comunidad judía, sino en realidad para todos los pueblos, porque su mensaje es un mensaje universal. Muchísimas gracias. Igualmente, y muchas gracias por tenerme aquí en su programa.